está el pastor Romano? Maravilloso es alabado es Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Bendiga. Le damos gracias al Señor por la misericordia que tiene, permitiéndonos dar al comienzo una semana buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás el Señor lo pueda estar añadiendo. Amén. En eso debemos estar más que agradecidos con el Señor por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros, permitiéndonos llegar hasta su casa el Señor. La palabra del Señor la vamos a ver en el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, le vamos a dar lectura del verso 13 en adelante. Y lo hemos encontrado, le damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Vamos a repetir el 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor porque en su misericordia, en su amor, en su palabra, el Señor nos hace saber que Él está conociendo todo, lo que hacemos nosotros y lo que hacen los demás. Y eso es lo lindo, hermano querido. ¿Quién diría que el Señor tiene tiempo hasta de escuchar todo lo que los hombres hablan y dicen de Él? Y aquí el Señor nos hace ver que Él escucha a los que le sirven y escucha también a los que no le sirven. Esto es lo maravilloso, hermano querido. Cuando el Señor dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, ¿quién diría que el Señor está pendiente de toda palabra que nosotros decimos? Había dicho el Señor Jesús, de toda palabra ociosa que digan los hombres en la tierra, de ella tendrán que dar cuenta en el reino de los cielos. Y aquí el Señor está haciendo recordar precisamente eso. Y justificándose, el hombre dice, ¿qué hemos hablado contra ti? Y aquí, hermano querido, es donde Dios nos hace ver que Él oyó lo que se dijo
quién lo dijo y por qué lo dijo. Dice el Señor, que hemos hablado contra ti, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Hermano querido, el enemigo muchas veces pone en los hermanos ese decir, pero ¿de qué vale ir a la iglesia? ¿Para qué vale? ¿De qué te sirve todo lo que haces? Dios dice que oye eso. Dios lo oye. No hace falta que nosotros se lo digamos. Dios lo oye. Y hermano, está hablando de aquellos que conocen al Señor. No está hablando de los que no conocen a Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿de qué vale servir a Dios? Quiere decir que quien habla sabe qué es lo que Dios requiere, qué es lo que Dios aprecia de cada uno. Y por eso dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? La palabra del Señor dice que quien anda afligido delante de la presencia del Señor es porque el pecado le acusa. Así leíamos en el Salmo 51, ¿no es cierto? Estaba afligido el rey David porque su pecado le acusaba. Pero aquel que es perdonado por el Señor, dice el mismo rey David, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Aquel que se siente perdonado, aquel que, como leía la pastora allí en Isaías 53, que siente que el Señor fue quien expió todos nuestros pecados, él está gozoso y está alegre delante de la presencia del Señor, porque quiere demostrarle a Dios que ha recibido del Señor lo que el Señor tiene para darnos a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y es mucha la ganancia, hermano, es mucha la ganancia, porque un día nos tendremos que presentar delante de la presencia del Señor. Ahí nadie va a decir yo no quiero ir. Uno puede decir no quiero ir a la iglesia y no voy. Y bueno, y no va. Pero a la presencia de Dios no puede decir no quiero ir, porque va a ir igual. Le guste, no le guste, lo crea o no lo crea, va a tener que ir igual, porque Dios va a hacer que comparezcamos delante de Él. Y ahí no hay muerte que nos pueda apartar de Dios, no hay nada que nos pueda apartar de estar delante de la presencia del Señor. Allí, por más que tengamos negocio, no, tengo que atenderlo, no, tenés que venir. Y hay que ir nomás, hermano. Se deja todo lo que está haciendo, se deja padre, madre, hijos, hermanos, todo, y se tiene que ir a presentar delante de la presencia. Cuando Dios llama, se tiene que ir a presentar. Ahí no hay excusa. Ahí no, pero Señor, dejé la comida en el fuego, nada. Estaba lavando, Señor, nada. Hay que ir. Señor, tenía que trabajar, hay que ir a presentarse. Y la palabra del Señor nos hace ver ahora cuántos dicen, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Antes cuando iba a la iglesia todo me iba mal, pero ahora que no voy, ahora me va todo bien, ahora estoy contento, cargándose de pecado, cargándose de cosas que a Dios le desagradan. ¿Cree que está bien delante de la presencia de Dios? ¿Cree que esa es la voluntad del Señor? ¿Cree que por eso el Señor mandó a Jesús al Calvario por nuestras rebeliones, para que nosotros hiciésemos eso? Oh, pero ahora no tengo problema, ahora todo me va bien, ahora... El Señor, en el último verso que nosotros leíamos, dijo que íbamos a poder discernir la diferencia. Puede que ahora no la conozcamos, puede que ahora no la veamos, pero que un día la vamos a discernir, lo vamos a discernir. Ahí vamos a ver la diferencia. Y es palabra de Dios, hermano querido. Estaba hablando el profeta Malaquías de lo que el pueblo de Dios, no le está hablando a otros pueblos, no le está hablando a los que no conocen a Dios, le está hablando a los que conocen a Dios. Por eso es una dicha para nosotros
poder estar delante de la presencia del Señor, porque hemos venido a buscar precisamente del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esa era la condición, que le adorasen en espíritu y en verdad. Y lo dijo el Señor Jesús. O sea que uno debe creer que si el Padre le envió a él que declarara que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, qué lindo que eso nos deja a cada uno de nosotros el libre albedrío. Y nadie puede decir: no, no podés adorar a Dios por la condición que vos estás. No, nadie puede decir eso. Porque el Señor Jesús dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y sabe que es lo maravilloso, hermano querido, que buscó a los adoradores que eran pecadores. Él es adorado por los ángeles, glorificado por los ángeles, ensalzado por los ángeles, pero no le llega al Señor tanta la adoración de los ángeles como le llega a nuestra adoración. Y nosotros somos pecadores. Y el Señor dijo a que había venido y que Él quería redimirnos a cada uno de nosotros. El Padre buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra enseña que los ángeles son espíritus, pero no buscó a los ángeles para que le adoren. Y sí nos buscó a cada uno de nosotros. Buscó a la mujer samaritana, hermano querido. Qué lindo. Y ahí el Señor trae esa enseñanza. Ve y llama a tu marido. Ella le dijo: no tengo marido. Bien has dicho, le dice el Señor Jesús. Qué lindo que el Señor se goza en la verdad y cuando uno le confiesa la verdad. Bien has dicho: no tengo, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tiene no es tu marido. Pero para el Señor ese era el marido. No importa cómo la sociedad lo llamaba, pero para el Señor Jesús, leíamos lo que leía la pastora, que nunca hubo engaño en su boca, no hubo mentira en la boca del Señor. Y si el Señor Jesús le dijo: ve y llama a tu marido, ese era el marido. Los otros que la habían repudiado no eran sus maridos. La habían repudiado, sí, pero no eran. El Señor lo reconoció como marido al que actualmente estaba con él. Ve y llama a tu marido. Y esto es lo lindo, hermano querido. Así el Señor nos busca, que nosotros adoremos a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y nos hace ver el Señor a través de esta palabra, que está dirigida a todos los que conocen de la palabra del Señor. No está hablando para los que desconocen la palabra del Señor. Aquellos que no conocen a Dios no pueden decir: no, pero ¿para qué vamos a servir a Dios si no lo conocen? Los que conocen al Señor y dicen: no, ¿para qué vamos a ir? Para ellos está dirigida, y para nosotros está dirigida, porque el Señor a nosotros nos dice, hermano querido: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Hermano, ¿cuántas veces le decimos al hermano: hermano, vamos el domingo a la reunión, mirá, vamos a ir? Hablamos a nuestro compañero, le decimos. Y el Señor oye, así como oyó lo que hablaban mal, también oyó esto, porque estas son palabras que el Señor oyó, y por eso le dice el Señor: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Mi hermano querido, para que no se olvide, dice la palabra, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué maravilloso, hermano. Gloria al Rey. Que el Señor hizo un libro y anotó a todos los que piensan en Él en ese libro. Esto es maravilloso. Cuando nosotros nacemos, vamos al registro civil, nuestros padres llevan allí un certificado de nacimiento, abren el libro, lo anotan y ahí quedamos registrados. Pero la palabra del Señor nos enseña
que cuando nosotros hablamos del Señor, se escribe un libro de memoria para cada uno de nosotros allí en los cielos. Y allí está escrito nuestro nombre. Y eso es lo maravilloso, eso es lo que la palabra del Señor nos hace ver, hermano querido. Vemos que cuando el Señor nos hace reconocer a cada uno de nosotros que nuestro proceder está registrado por Él, que no es que pasa desapercibido delante del Señor lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos y hasta lo que nosotros pensamos, el Señor tiene registrado de cada uno de nosotros. Los que temen a Jehová y piensan en su nombre. Y esto es lindo, hermano querido, porque el Señor sabe que intercedemos cada uno de nosotros por aquellos que son nuestros seres queridos y se están quedando. Señor, ten misericordia, muéstrale, Señor, tu compasión, tráelo, Señor, a su camino. Y de todo eso se está escribiendo libro de memoria, dice la palabra del Señor. Y eso es lo maravilloso, hermano. Quiere decir que muchas veces la importancia que nosotros no le damos a la oración, y hay un libro que está escrito y allí el Señor está registrando todo eso. Y esto es para que nuestra fe sea aumentada. No es porque Dios lo necesitara, sino que nos quiere hacer conocer a nosotros cuánto Él se preocupa por todo lo que nosotros hacemos, hermanos queridos. Cuánto se preocupa. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Saber que el Señor está atento y se preocupa de lo que nosotros hacemos, debe recibir de parte de Dios nuestro reconocimiento, el Señor, y seamos cada uno de nosotros agradecidos para el Señor. Hermano, si Él en su misericordia y en su amor piensa de esta manera, lo hace también el Señor Jesús. De los que piensan en su nombre, dice la palabra del Señor, donde leíamos el verso 16, y para los que piensan en su nombre. Así también nosotros reconocemos que la palabra del Señor nos enseña por medio del apóstol Pablo, allí cuando le escribía a la iglesia de Filipo, en el capítulo 2 y el verso 9, donde habla que el Señor tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y por qué, hermano querido? El Señor había declarado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el verso 30, donde decía, yo y el Padre uno somos. Y aquí es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Si Dios declaró que es así, el Señor Jesús asevera y declara que es así, porque Él y el Padre es uno. Y por eso es que tenemos nosotros esa oportunidad de poder honrar de la misma manera al Señor Jesús como honramos a Dios, hermano querido. Y eso es lo que el Señor quiere. Pensar, hablar y testificar del Señor no es en vano, hermano querido. Puede que a lo mejor las palabras que digamos, la persona no le preste oído, pero que allá en los cielos alguien las esté escribiendo, las esté escribiendo. Y esto es lo maravilloso, hermano querido. A lo mejor, no, pero ¿qué le voy a decir si no quiere saber nada? Hablemos. Hablemos porque en los cielos se escribe, hermano querido. Si quiere saber o no quiere saber, eso dejémoselo al Señor. Pero nosotros hablemos, porque la oportunidad de la salvación del alma, esa no se puede conseguir en otro lado, sino en la planta de nuestro Señor Jesucristo, que es el único lugar. Y si le apreciamos por la persona que decimos, por más razón, hermano querido, por más razón. Y eso es lo que el Señor nos está declarando. Cada uno le habló a su compañero. ¿Esto qué quiere decir? Alentarnos, hermano querido. Muchas veces nosotros confundimos en la crítica con el aliento, pero no es así, hermano querido. Dejemos la crítica para el enemigo de nuestra alma. Alentémonos cada uno de nosotros, unos a otros, cada cual en el ministerio
que el Señor le ha llamado pueda alentar al otro, pueda apoyarle al otro. No puede ser, hermano, que se disponga más tiempo para ver al equipo de fútbol favorito y no se le dé ese tiempo al Señor. No puede ser, no puede ser. No puedo yo detenerme para ver un partido de fútbol 1 hora y media, 2 horas, y que no venga a alabar, a glorificar al nombre del Señor. No, no puede ser. Yo debo alentar a aquellos que sirven y alaban al Señor, hermano querido. Yo debo alentar. La palabra nos manda que debemos incluso sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero, hermano querido, no dejemos a los demás que sobrelleven nuestra carga. Tratemos de llevar la carga de otros. Tratemos de llevar la carga de otros. El Señor nos va a poner una carga más pesada que la que nosotros podamos llevar, hermano querido. Es más, es tan liviana la carga que el Señor pone sobre nosotros que nos manda que sobrellevemos la carga de otros. Así que ahí es donde nosotros podemos ver cuánto el Señor conoce de cada uno de nosotros, hermano querido. Debemos gozarnos de poder estar en la presencia del Señor, hermano querido. No todos tienen ese privilegio, no todos tienen ese privilegio. Millares de ángeles hay en el cielo, hermano querido, pero no todos ellos pueden estar en la presencia del Señor. Solamente aquellos que son los querubines, ellos pueden estar en la presencia del Señor. No todos. Querubín quiere decir rostro encendido, y están cerca de la gloria de Dios, están tan cerca de la gloria de Dios que el rostro de ellos resplandece, y por eso se le llama querubín. Pero no todos los ángeles pueden estar, y a nosotros el Señor nos da la oportunidad de estar en su presencia. Eso es lo lindo. Pero lo maravilloso de todo, hermano querido, es poder sentir la presencia del Señor. Porque estar en la presencia de Dios, todo lo que ha creado está en la presencia de Dios. Si uno ve, cuando va por allí un perro, está en la presencia de Dios. Si uno ve cualquier otro animal, cuando va a buscar a Venancio Seferino, también está en la presencia de Dios. Pero Venancio no puede sentir la presencia de Dios. Seferino puede sentir la presencia de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Una cosa es estar en la presencia del Señor, otra muy distinta es sentir la presencia del Señor. Eso es lo mismo. Que a nosotros Dios nos dio ese privilegio de poder sentir de su presencia. Y eso no hay con qué uno pueda pagarlo, pero sí uno puede dar muestra de agradecimiento, reconociendo al Señor que lo ha hecho, honrando y glorificando su nombre. Por eso es gozarnos con la presencia del Señor. Y no pide mucho el Señor, hermano querido. Cuando nosotros leemos el relato que hace Lucas de los que iban camino a Emaús, iban dos y estaban tristes, dice la palabra, pero el Señor Jesús había dicho allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Eso es lo lindo, hermano. 2 o 3 espera el Señor para estar en medio, para que no se sientan solos, para que no se sientan desalentados. Qué lindo es que uno pueda sentir que el Señor está en medio de nosotros. Él lo ha dicho, donde hay 2 o 3, no pidió muchos, 2 o 3, ahí en medio. Aquellos que creemos en lo que el Señor Jesús dice, sabemos que Él dice siempre la verdad. Y es la voluntad de Él estar, no hay que invitarle, sino que Él ya dijo, donde hay 2 o 3 congregados, ahí en medio estoy yo. Y ese es el privilegio, hermano querido. Estos que iban camino a Emaús, mientras no sabían que el viajero que se había llegado junto a ellos era el Señor Jesús, seguían tristes. Pero cuando oraron y el Señor partió el pan y reconocieron, cuando el Señor
bendice el pan, reconocieron las manos horadadas, entonces se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Uno no puede estar sintiendo la presencia del Señor y ser indiferente. Cuando la presencia del Señor se hace sentir en cada uno de nosotros, no podemos ser indiferentes, hermano querido. Hasta el más varón llora delante de la presencia del Señor. Y eso no es signo de debilidad, ni mucho menos. El Señor Jesús lloraba ante la tumba de Lázaro, hermano querido. Y no era porque era débil, tenía poder y potestad para llamarlo desde la muerte. Y la muerte tenía que obedecer a la voz del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lloraba. Y oraba en el Getsemaní, dice la palabra, y grandes gotas de sudor caían del Señor y parecían gotas de sangre, hermanos queridos, en la angustia con la que el Señor oraba. Por eso dice el libro de los Hebreos que aunque le rogaba al Padre con súplicas y lágrimas, no por las lágrimas y por esas súplicas fue oído, sino por el temor reverente con que lo hacía. Así que imaginémonos al Señor Jesús, el Hijo de Dios, con temor reverente ante Dios, orando y clamando por mi vida y por su vida. No por Él, porque Él no necesitaba para sí, pero sí sabía que yo necesitaba que Él intercediese, que Él orase y que lo hiciese con ese temor para que fuese oído, dice el libro de los Hebreos. Fue oído porque lo hacía con ese temor reverente. No crea que el enemigo le va a ofrecer algo mejor que las lágrimas del Señor Jesús, clamando con temor ante el Padre por su vida, por la de sus seres queridos, por aquellos que usted tanto ama. El Señor intercedía con un temor reverente ante el Padre Celestial para que nosotros pudiésemos ser salvos. Eso es lo lindo, hermano, cuando el Señor quiere que nosotros podamos comprender la diferencia, para que el desaliento no llegue a cada uno de nosotros. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel que le iba a dar la tierra prometida, tomaron de cada una de las tribus una espía para que fueran a recorrer la tierra de Canaán. Y aquellos espías que quisieron sembrar desaliento al pueblo, aunque eran del pueblo de Israel, esos 10 murieron. Solamente Josué y Caleb fueron los que quedaron vivos porque ellos hablaron y le infundieron ánimo al pueblo. Aquellos que le querían infundir temor al pueblo, perecían. Hermano querido, no fue en vano el sacrificio del Señor Jesús, pero sí necesario para cada uno de nosotros. No había otro modo que el Señor nos hiciese acepto, si no era a través de ese sacrificio. Hermano, la palabra del Señor dice que seremos para Él especial tesoro, y eso es lo lindo. Aunque muchas veces nosotros somos como trapo de inmundicia, como dice la palabra del Señor, el Señor dice, serán para mí especial tesoro. Cuando el Señor nos lava, cuando el Señor nos limpia, de ser un trapo de inmundicia pasamos a ser un tesoro, porque el Señor nos lava y nos limpia con esa sangre preciosa que Él derramó allí en el Calvario. Y eso es lo lindo, hermano querido. Y para todos nosotros, no es que algunos, todos nosotros, especial tesoro para mí, dice el Señor. Y así decía también el apóstol Pedro en su epístola. Tesoro codiciable, pueblo de real sacerdocio y gente santa, decía Pedro
en su epístola. Cada uno de nosotros vemos, hermano querido, que entonces sabemos que el Señor está viendo nuestro caminar y está viendo también nuestro titubear, y el Señor quiere declararnos que Él está de nuestro lado. No importa lo que el enemigo quiera decir y a quien tome para decirlo. El enemigo es muy audaz, hermano querido. Entre todos los discípulos que el Señor tenía, el que más lo amaba al Señor Jesús era Pedro. El Señor se lo preguntó a Pedro en 3 oportunidades. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas más que esto? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, y se entristecía Pedro porque se lo preguntó por 3 veces. Hermano querido, y ese discípulo que más amaba al Señor Jesús, Satanás tomó posesión de él para hacerlo desistir al Señor Jesús de lo que el Padre lo había mandado. Y eso era que el más amaba. Uno lo podría haber esperado de Judas, porque lo iba a traicionar, pero no lo esperaríamos de Pedro. Y sin embargo, Pedro fue el que Satanás usó para desalentar al Señor Jesús. Así que, hermano querido, cuando nosotros sepamos que son palabras de desaliento, no importa quién las diga, no vienen de parte de Dios. No importa. Esas palabras de desaliento las trae el enemigo de nuestra alma. Pero ¿para qué vas? Y mira cómo te tratan. No vienen de parte de Dios. No vienen de parte de Dios. Vienen de parte del enemigo de nuestra alma. Cuando el Señor Jesús oyó lo que Pedro le dijo, no se enojó con Pedro, pero le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. No se enojó con Pedro, pero sabía que quien hablaba no era Pedro, sabía que quien hablaba era Satanás. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que ver eso, hermano querido. Cuando el enemigo ponga desaliento, nosotros veamos lo que dice la palabra, que somos especial tesoro para nuestro amado y bendito Dios. ¿De qué sirve servir al Señor? Pero ¿y para qué vas? Y mirá cómo... Esas no son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Nosotros venimos para adorar a nuestro Padre Celestial, hermano querido. Y tanto conoce el Señor, hermano, que la palabra nos hace ver que Él conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos allí en el capítulo 5 y del libro de Génesis y en el verso 6, cuando Caín y Abel le presentan la ofrenda al Señor, el Señor sabe qué ofrenda escoger. Él no llega y toma. Las dos eran ofrendas que presentaban delante del Señor. Los dos hermanos presentaban delante del Señor las ofrendas para el Señor. Y nosotros podemos ver allí en esos versos lo que dice la palabra del Señor cuando da la cita, verso 6, verso 5, y vio que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Cuando nosotros pensamos, le dijo el Señor, ¿no es cierto?, a Caín, que la ofrenda que él presentaba era por lo que había en su corazón, y de ahí es donde iba a quedar preso. Y todos los hombres, el Señor conocía lo que todos los hombres pensaban, y por eso dice la palabra del Señor que era de continuo al mal, y el Señor les destruyó. Acá nosotros podemos ver, hermano querido, que la palabra del Señor nos habla de las dos ofrendas. La cita era ver capítulo 4, dice
Aconteció, verso 3, andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos que el Señor conocía las intenciones de quien le estaba ofreciendo. Y conocía las intenciones de todos los hombres, no de algunos. Por eso decía que el corazón de ellos estaba inclinado al mal. Y eso es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debemos ver, que por allí nosotros no conocemos las intenciones y el enemigo se vale de eso para engañarnos. Pero el Señor en su misericordia nos quiere hacer ver que Él conoce lo que cada uno de nosotros somos. Por eso el Señor nos declara, serán míos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Serán míos, pero como especial tesoro. Eso es lo lindo, hermano querido. No importa, tal vez para el vecino no valgamos nada, seamos una porquería, pero para el Señor especial tesoro. Gracias. Eso es lo que vale, hermano querido. Eso es lo que vale. No tanto lo que diga el vecino, sino lo que diga Dios de cada uno de nosotros. El Señor pretende que en cada uno de los que nos acercamos, que pertenecemos al pueblo del Señor, podamos temerle al Señor. El Señor se preocupó y le declaró lo que decía a los que le temían. A los que no temían, el Señor no se preocupó de cada uno de ellos, hermanos. Y aquellos que daban testimonio de lo que hablaban, de lo que alentaban, el Señor también estuvo con cada uno de ellos. Así que eso es lo lindo, hermano querido. Nosotros vemos que el rey David decía, dando testimonio en el Salmo 66, verso 16, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Cuando el endemoniado gadareno se vio libre de la opresión, quiso servir al Señor. Y el Señor le dijo, no, ve y muéstrate a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y después le encontraron predicando en Decápolis, en las 10 ciudades que había, allí le encontraron predicando a este que había sido endemoniado, dando testimonio, porque el Señor le había dado esa orden. Aquel varón que era despreciado, aquel varón que era atormentado, despreciado por los hombres y atormentado por los demonios, después daba testimonio de lo que el Señor Jesús era. Y el primero que debían recibir su testimonio eran los de su casa. El Señor Jesús con cada uno de nosotros también tiene ese interés, presta oído, nos escucha, dice, Jehová escuchó y oyó y mandó a escribir, hermano. Eso es para que a nosotros nos dé esa certidumbre, que aunque pase mi vida aquí en la tierra y no quede registro de nada de lo que he hecho, allá en los cielos sí se está escribiendo. Allí se está escribiendo. Entonces, eso es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, porque dice que Jehová oyó, el Señor escuchó. Por eso decía allí el Salmo 49, en el versículo 9, el que hizo el oído no oirá. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Dios está oyendo todo lo que nosotros decimos. Todo. El que hizo el oído no oirá. Y eso es lo que cada uno de nosotros nos debe dar esa fuerza para seguir adelante, hermano querido.
porque si fuera necesario, para poder oírnos, si ya no hubiese casi aliento en nosotros, la palabra dice que el Señor se inclina para oírnos. Así dice el Salmo 40, en el verso 1. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. ¿Quién puede tener más interés que aquel que se inclina para oír lo que le estoy pidiendo, hermano querido? Por eso es lindo que nosotros podamos conocer todo lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. Hay momentos de lucha, de desesperación. Se inclinó a mí, escuchó mi ruego, me sacó del lodo cenagoso, afirmó mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Qué lindo, hermano. Afirmó mis pies sobre la roca. Y ahí donde nosotros debemos permanecer, firme en la roca, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, cuando hizo alusión a los dos cimientos, los que permanecían firmes eran los que habían ahondado y habían afirmado y se habían cimentado sobre la roca. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermanos queridos. Y el interés que el Señor pone y lo solícito que escribe el Señor, fue escrito libro de recuerdo delante de Él. Hermano querido, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Todos los colaboradores de Dios están escritos en este libro. Así dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y verso 3. Todos los colaboradores del Señor, Filipenses capítulo 4 y verso 3, tienen su nombre escrito en ese libro. Gracias. Eso es lo maravilloso, hermano querido. Y por eso es que nosotros debemos tener ese cuidado de lo que hablamos, de lo que decimos. La palabra del Señor nos enseña que de toda palabra que nosotros digamos hay que dar cuenta, hermano. De la palabra buena, de la palabra mala que nosotros digamos, porque la buena, esta nos va a justificar, y la mala nos va a condenar. Lo dice el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Por la palabra nosotros que hablemos vamos a ser justificados o vamos a ser condenados. Así que quiere el Señor poner en nuestra boca palabras que nos puedan justificar delante del Señor y no condenar. Ellos, cuando hablaron a su compañero, fueron justificados por esa palabra y el Señor los tomó porque dieron aliento, porque se alentaron entre ellos y el Señor tomó esas palabras. Así que eso nos sirva a cada uno de nosotros, porque la fidelidad del Señor, y nos declara el Señor que serán propiedad de Él, dice la palabra del Señor. Y el Señor Jesús, hermano, hablando allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y en el verso 39, dice: esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada. Qué lindo, hermano querido. Cuando el Señor Jesús declara estas palabras, no pierda yo nada, ¿cuántas veces nos tuvo que ir a buscar el Señor Jesús? Decía en la lectura de apertura que traía la pastora: todos nosotros nos descarriamos. Y allí salió el Señor a buscarnos, porque el Padre le había dicho que no pierda nada. Y allí tuvo que ir el Señor a buscarnos. Él hizo la parábola de las 99 que dejó en el redil por ir a buscar la perdida. La perdida era yo. Pero Dios le había dicho que no perdiera nada. Aunque había estado cansado de estar cuidando todo el día las 99, en vez de descansar tuvo que ir por la perdida.
porque el Padre le había dicho que no perdiese nada. Y la palabra decía, todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros. Y allí fue el Señor a buscarnos. No dijo, no, estoy cansado, no, que se pierda nomás. Cansado y todo fue a buscarnos. No, pero está frío. Con frío fue a buscarnos. Hace calor, con calor nos fue a buscar. A todos nos fue a buscar. ¿O cree que todos nos perdimos en otoño alguna vez? Tal vez bajo la lluvia tuvo que andar el Señor para traerme. Pero lo hizo. Porque el Padre le había dado una orden. Y él tenía que responderle al Padre. Y también lo hizo por su vida. Amén. Gracias, Rey. Por su vida. Y es lo que el Señor dice, de todo lo que el Padre me dio, no pierda yo nada. Esto es lo lindo, hermano querido. Que por allí, en el verso 16 que nosotros leíamos las diferencias que podía haber, hermano querido, cada uno hablaba al compañero y le daba aliento de lo que debía hacer. Esto es lo maravilloso, hermano querido, que va a haber y que siempre hubo. Nosotros lo leemos desde que el Señor escogió al pueblo, y allí el pueblo se había rebelado contra el Señor, y Dios le dijo a Moisés que para qué quería a ese pueblo que se rebelaba, que lo iba a destruir, y que a través de Moisés, así como lo había hecho con Noé, iba a crear un pueblo para él. Dice Éxodo capítulo 32 y versículo 32. Moisés clama y le dice al Señor que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Entonces vemos que cuando intercedemos, acá Moisés le decía, Señor, si tú no los perdonas a ellos, no me perdones a mí tampoco. Tráeme del libro que has escrito. Porque le pesaba todo ese pueblo que él llevaba, le pesaba que fuese destruido. Porque Moisés había visto la destrucción de todos los primogénitos de Egipto. Había palpado el llanto, el dolor. Así que si Dios destruía a todo el pueblo, allí había niños, había mujeres, había ancianos, y Dios quería destruirlo a todos. Y Moisés intercedió. Esa clase de hombre busca el Señor. Que aunque le declaren, le critiquen, le sean de contrapeso, siempre confíen en la misericordia de Dios. Siempre confíen en la misericordia del Señor. Nunca van a ser defraudados. El Señor le dice, ¿no es cierto?, a Moisés, en el verso 33, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese traeré yo del libro. Entonces tenemos la posibilidad de interceder y de orar por aquellos, hermano querido. Y hagámoslo como lo hizo Moisés, hermano querido. Hagámoslo. Él pudo interceder, Dios le declaró la voluntad que él, Señor, si tú lo vas a destruir, tráeme, bórrame del libro a mí también, Señor. No quiero ser yo el único que esté y ha desaparecido todo un pueblo. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor, hermano querido. El rey David decía en el Salmo 69 y en el verso 28, serán raídos del libro de los vivientes y no serán escritos entre los justos, aquellos que hacen lo malo, hermano querido. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero claro que hay una lucha, y no es en esa lucha para que nosotros seamos derrotados, sino para que seamos vencedores. El Señor tiene que declarar: resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que, hermano querido, eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Tenemos de parte del Señor ese mandamiento: resistir al diablo. Así que cualquier demonio es menos que el diablo. Pero si el diablo tiene que huir, también lo huirán todos los demonios que vengan, si nosotros resistimos. Por eso el Señor Jesús dijo: al que venciere, al que confíe que Él nos da esa potestad de vencer, serán escritos, dice, en el libro de la vida. Hablando del libro de la vida, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que no era, no es y será. Entonces ahí podemos ver, hermanos queridos, que cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel y todo lo que le decía era lo que iba a acontecer. Por eso, en la lectura que nosotros teníamos, donde veíamos lo que el Señor nos hacía ver: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. La diferencia estaba. ¿Y dónde estaba? Dice el capítulo 4: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor hablaba y advertía que venía ese día que era ardiente como un horno, y todos los malos, los que hacen maldad, serán estopas. Por eso, hermano querido, es que ardua es la tarea que tenemos de poder orar y clamar como lo estamos haciendo por los hermanos que se están quedando, porque ese día viene. No habló Dios en vano, no habló Dios en vano. Aquí viene el día ardiente como un horno, y los que hacen maldad serán estopas. Así que cuántas mamás, cuántas abuelas querrán evitar ver arder ese día que Dios dijo. Viene ese día, lo dijo Dios. Nos da la oportunidad el Señor de clamar en ese día, de hablar a un compañero, de decirles, porque si no van a arder. Pero Dios es amor y es fuego consumidor, dice la palabra del Señor. Decía Juan en el capítulo, en la primera epístola de Juan, capítulo 4 y verso 8, Dios es amor. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ese fuego consumidor, ese Dios celoso, es el mismo Dios de amor. Así como es de amoroso, también es de celoso, hermano querido. Y así como dijo que todos los que creían en el Señor Jesús y le aceptaban, eran salvos, así también dijo: los que no creen van a arder como estopa.
No, nadie le va a cambiar la palabra al Señor. Que van a arder como estopa, van a arder. Sean mis hijos, sean los hijos del presidente, los que no creen, los malos, van a arder. Les guste o no les guste, van a arder. Pero tenemos la oportunidad de orar por ellos. De creer que el Señor les va a traer. Pero hermano querido, muchas veces no oramos por nosotros, entonces eso no nos va a garantizar nada. Lo que sí, la palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Advierte el Señor, viene el día, ardiente como un horno. Los malos en ese día serán estopa. Y a ver quién lo va a pagar ese día. Ese es nuestro Dios, hermano querido, a quien nosotros servimos. Ese es nuestro Dios de amor. Ese es nuestro Dios misericordioso. Lo aceptamos o lo rechazamos, pero ese es nuestro Dios. Él declara todo. No crea que el Señor le está amenazando. Él está diciendo lo que va a hacer. Nosotros quien tenemos la decisión, hermano querido. La decisión es nuestra. El Señor solamente en su palabra nos dice lo que va a acontecer. Y después nosotros decidimos lo que nosotros queremos hacer. A los que hablamos, a los compañeros, a los que le infundimos aliento, a los que tratamos de que se lleguen al camino del Señor, todo eso va a quedar escrito. A los que tratemos de persuadir, todo eso va a quedar escrito, hermano querido. Eso es lo lindo. Pero que el Señor va a obrar, como dice su palabra, va a obrar. Y que vamos a ver la diferencia, la vamos a ver, hermano querido. Porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque viene el día ardiente como un horno. Viene. De ahí no se va nadie, hermano querido. Es un solo día para todos. Ese día es para los buenos y ese día es para los malos. Pero a los buenos, como dice la palabra en el verso 2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Para mi Dios que vive la honra y la gloria, y de mí su misericordia. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yeah.